Y bueno, si les parece, entonces vamos a dar inicio a este primer encuentro de nuestro coloquio de Teoría Crítica 2023, repensando la teoría crítica desde y para América Latina. Y en esta ocasión nos va a acompañar en este primer encuentro Omar García Corona. Él es de México, de la Universidad Autónoma de México, si no me estoy equivocando. Y el título de su intervención va a ser Una crítica descolonial de la Escuela de Frankfurt. Omar es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es autor del libro Una crítica descolonial, justamente de la Escuela de Frankfurt, con un trabajo que cuenta con prólogo de Enrique Dussel, y ha sido profesor invitado por la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, también en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y en otras universidades de América Latina. Y ha dado charlas también y conferencias en otros lugares de América Latina. Y bueno, se centra básicamente en teoría crítica, filosofía de liberación y pensamiento descolonial. Así que, Omar, luego de esta breve y rápida presentación, no sé si vos querés introducir alguna cuestión, si no ya pasamos directamente a tu intervención. Bien, pues muchas gracias por la invitación a este coloquio con el título tan interesante, Repensando la teoría crítica desde y para América Latina. Agradezco mucho al profesor Santiago Rogerone por la invitación, desde luego al Instituto de Investigaciones Gino Germani, a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Bueno, quisiera comenzar haciendo una introducción muy breve para situar eh, lo que es teoría crítica, tratando de hablar un poco de su historicidad, para después hablar de la propia metodología de mi trabajo, justamente que introduce una, diría yo, una hermenéutica con clave de colonial, que es aquí lo que nos importa. Eh, bueno, voy a compartir desde ya, si me dan oportunidad de hacerlo. Ahí deberías estar habilitado, Omar, para poder compartir. A ver, sí, está acá. Bueno, en esta lámina primera, pues se observa la portada de mi trabajo, pues el cual se puede obtener de manera gratuita en la dirección que se muestra en la pantalla. Me gustaría empezar entonces hablando de una introducción que escribí muy breve eh, respecto al tema que nos ocupa. En el ámbito de la filosofía y de las ciencias sociales, el término teoría crítica es reconocido como una de las grandes herencias que nos legó el pensamiento occidental del siglo XX. A más de 8 décadas de su nacimiento, ha evolucionado, tiene diversos usos y complejos significados, lo que ha propiciado que no en pocas ocasiones su valoración sea poco cuidadosa y hasta contradictoria, debido quizá a su diversidad hermenéutica. Después de la generación de Horkheimer, Adorno, Marcuse Fromm, Neumann, Pollock y Lowenthal, conocida como Primera Escuela de Frankfurt, siguió una segunda, representada por Appel, Habermas y Bellmer, principalmente, a la cual le continuó una tercera generación, integrada hoy, entre otras, por Axel Honneth y Helmut Dubiel. Lo que es seguro es que la teoría crítica ha sido dependiente del tiempo y del espacio geopolítico desde el cual se ha enunciado, pues no es lo mismo situarse en la Alemania de la década de los 30 del siglo pasado que en la del siglo XXI del periodo Merkel, o hoy mismo con Olaf Scholz. Las generaciones de la teoría crítica son disímiles. Sus contenidos derivan del contexto desde el cual se piensan, lo que ha propiciado o bien un profundo nivel de crítica, diría yo, o en sentido inverso, la pérdida de criticidad en el análisis social.
A efectos de esta charla, en este maravilloso coloquio que hoy nos convoca, de las generaciones de la Escuela de Frankfurt, nos interesa particularmente la primera, aquella que dio origen a la teoría crítica. Recordemos en tal sentido que el término kritische Theorie fue formulado por vez primera durante la década de los 30 por Max Horkheimer en su célebre ensayo de 1937 titulado Teoría Tradicional y Teoría Crítica. Como director del Instituto de Investigaciones Sociales por casi 3 décadas, de 1931 a 1959, Horkheimer logró hacer de este término la bandera material de aquel grupo de intelectuales judíos. Bueno, hasta aquí una breve introducción de eso que llamamos teoría crítica, no olvidando que sus orígenes vienen un poco de más atrás, de unos 14 años antes, cuando en 1923 Félix José Weil inaugurara la famosa Semana de Estudios Marxistas, y un año después, hacia 1924, con fondos propios, por cierto, derivados de la tierra del trabajo argentino. Recordemos el caso de Félix José Weil, nacido en Buenos Aires, fundara el Instituto de Investigaciones Sociales, lo cual ya de entrada, pienso, es un vínculo directo con América Latina, que muchas veces suele obviarse, ¿no? Es un dato a veces poco difundido, que parece de menor importancia, pero creo que entre nosotros ya ese hecho de que en 1923, que por cierto sería mayo de la famosa EMA, por sus siglas en alemán, esto que en alemán se llama Erste Marxistische Arbeitswoche, esto de primera semana de trabajo marxista, sería en mayo del 23, estamos casi cumpliendo 100 años de ese hecho, que daría indudablemente origen a lo que llamamos marxismo occidental, ¿no? Recordemos que en esa semana pues participaron el propio Félix José Weil con una ponencia, pero también el joven Lukács, Horsch, Pollock, Pictvogel, Sorge, entre otros, pensando, por supuesto, en reflexionar acerca pues, de la fallida Revolución Alemana de 1918 y la húngara de 1919. Entonces, creo que entre nosotros ya ese hecho de que, digamos, un latinoamericano con una historia muy particular, Félix José Weil, fundara esta Semana de Trabajo Marxista, 1923, insisto, y para 1924, el famoso Instituto de Investigaciones Sociales, es ya un elemento a considerar siempre en los trabajos que estemos presentando en referencia a la teoría crítica. Yo digo en mi trabajo, eso es como el antecedente, ¿no? Una prototeoría crítica, aquello que daría a la postre, digamos como consecuencia, lo que se conoce de manera más popular como primera generación de la Escuela de Frankfurt. Recordemos que antes de la dirección de Horkheimer, como comentaba hace rato, a partir de 1931, hubo otros 2 directores del IFS, bueno, pero hay una historicidad ahí muy particular que es importante considerar. Bueno, respecto a mi trabajo, titulado Una crítica descolonial de la Escuela de Frankfurt, me gustaría comentar que esto fue mi tesis de doctorado, un trabajo que estuve elaborando durante algunos años, dirigido por el doctor Enrique Dussel, saben ustedes, este filósofo argentino-mexicano, muy importante del ámbito de la filosofía de la liberación y de los estudios de modernidad, colonialidad. Entonces,
pues para mí un honor el haber podido, o hasta la fecha, trabajar con el propio doctor Enrique Dussel, y que, bueno, haya prologado este trabajo, para mí es muy importante. Les comentaba, pues, que también puede bajarse de forma gratuita, está la dirección ahí, si fuera de su interés, el poder revisar. Para poder abonar a esta charla, me gustaría dedicar parte del tiempo de esta charla hablando específicamente, voy a completa. Me gustaría hablar en primera instancia de lo que yo denomino los presupuestos para una epistemología descolonial. ¿En qué sentido eh, comento esto? Bueno, para mí es muy importante eh, hablar de que la inspiración de este trabajo eh, tiene que ver con una metodología propia, inspirada en el grupo Modernidad-Colonialidad. Creo que es muy importante al elaborar un trabajo con latinoamericanos, ya sea en el ámbito de la filosofía o de alguna de las ciencias sociales, en primera instancia preguntarlos por la metodología que vamos a utilizar. Por supuesto, pienso que esta metodología implica de lleno un trabajo epistemológico. Y una epistemología descolonial nos propone de inicio ciertos elementos que son clave. Si adelanto un poco, pensando, por ejemplo, en un esquema como este, ahorita regreso a la primera diapositiva, si observamos el esquema, yo le denomino modernidad como totalidad, límites de la teoría crítica, frontera epistemológica. Quisiera centrarme en primera instancia en el primer círculo. Voy a hacerlo un poco más grande. Los trabajos en filosofía o ciencias sociales, si no se trabajan desde una, yo diría, epistemología decolonial, suelen situarse acá. Es decir, pensarnos en principio desde y con categorías propias de Europa o los Estados Unidos. Es decir, digamos, si yo me sitúo desde acá, comienzo a hacer una interpretación quizá de los autores, pero sin situarme de manera específica con una metodología propia. Es común ver investigaciones de tesis en posgrados, en donde es la interpretación de un cierto autor, por ejemplo Hegel, hablando, digamos, de una reinterpretación, por ejemplo, de la fenomenología del espíritu, su teoría del conocimiento, sus lecciones sobre filosofía de la historia universal, pero como la interpretación de la interpretación. El caso de la teoría crítica, yo diría que pasa muchas veces lo mismo. Se estudia, por ejemplo, a Theodor Adorno, a Max Horkheimer, a Marcuse, pero específicamente situados desde acá. No sé si me estoy explicando. Es decir, a lo mejor de manera inconsciente, ubicado epistemológicamente como si estuviéramos pensando desde Alemania, desde los Estados Unidos, pero sin agregar nada nuevo en el propio proceso de investigación. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa cuando nos descentramos, digamos, de este lugar de enunciación y pasamos acá, ¿no?
¿Qué pasa cuando pienso desde una pretendida exterioridad, vamos a llamarle así, o desde una periferia epistemológica, asumiendo lo que nosotros llamamos un locus enunciationis, ¿no? Un locus de enunciación, ¿no? Pensando, por ejemplo, desde América Latina, desde el África o desde el Asia u otros pueblos periféricos. ¿Qué pasa cuando asumimos, vuelvo a insistir, digamos, un descentramiento, cuando podemos generar un movimiento epistemológico, yo diría una especie de corrimiento epistemológico, tratando de pensar desde otra realidad específicamente situada, ¿no? Ahí regresaría a la primera, a la diapositiva, que dice lo siguiente, ¿no? Si yo parto de presupuestos epistemológicos descoloniales, primero tendría que decir lo siguiente. Hablar desde la filosofía latinoamericana de una epistemología descolonial no significa negar de forma absoluta la modernidad, que en el fondo será nuestro tema. No es crear un discurso antimoderno en sí por sí mismo. Muchas veces pasa que al hablar de el término descolonialidad, se piensa de manera errónea que esto implicaría negar la modernidad de una manera radical, ¿no? Como si esto fuera posible. A veces suele descalificarse el trabajo de ciertos autores. He escuchado, por ejemplo, descalificaciones al trabajo del propio Enrique Dussel, señalando que es una especie de antimoderno que pretende como desaparecer por completo la modernidad para llevarnos a un cierto estado premoderno y regresarnos a una especie de indigenismo, a un pasado por ahí mítico, lo cual eminentemente sería una interpretación incorrecta. De ahí, por ejemplo, en el punto 2, no se trata de negar los logros o aportes, diría positivos, que este periodo ha heredado a la humanidad, pero tampoco se trata de olvidar sus efectos negativos. El colonialismo, la destrucción, encubrimiento e incluso sabotaje epistemológico y cultural que el despliegue de la modernidad hizo con los otros pueblos, diferentes, distintos, los otros, respecto de la cultura imperialista. Es ahí el punto clave. Yo diría, esto es sine qua non respecto, digamos, al uso de una metodología descolonial que puede, por cierto, aplicarse pues a cualquier trabajo de investigación. Lo que yo hago, que estoy compartiendo, pues específicamente al hacer una lectura de la teoría crítica. Como latinoamericanos requerimos cultivar la memoria más que el olvido, pero también el análisis cuidadoso del complejo fenómeno de la modernidad vigente hasta nuestros días. En el punto 4 digo, no perder la máxima de un pensamiento situado. Por ejemplo, en este caso desde América Latina, ubicarnos espacial y temporalmente. No somos europeos ni estadounidenses. Somos latinoamericanos y hacemos investigación en el siglo XXI. Creo que este tendría que ser deontológicamente, usando un juicio de deber, una máxima, ¿no? Tratar de situarnos, sobre todo en la investigación en ciencias sociales o en filosofía, pues para que un trabajo pudiese aportar y tener cierta originalidad y no ser parte de repetir lo mismo y hacer la interpretación de la reinterpretación de ciertos autores, ¿no? Por eso en muchas facultades, bueno, aquí en México, en varios países de América Latina, hay ciertos investigadores que dicen que en ciencias sociales está todo dicho, ¿no? Como que las grandes autoridades, principalmente de países extranjeros, lo han dicho todo y no hay mucho que agregar. Pienso
que estos presupuestos de una epistemología descolonial nos aportan una llave que pudiera, digamos, posibilitar cierta originalidad y un nivel de crítica mayor en los trabajos que pudiéramos desarrollar. Bueno, en el punto 5 digo, distinguir lo que desde nuestras categorías llamamos en latín locus enunciationis. Es decir, literalmente, la ubicación del discurso, la ubicación de la declaración. ¿Desde dónde estamos pensando? Nuestro marco referencial de lo real, lo social, lo político, lo económico, lo cultural, yo diría incluso lo jurídico, lo ético, lo estético, ¿no? Pero también, punto 6, ¿cuál es el significado de nuestro discurso? Es decir, la semántica. ¿Qué significa lo que decimos? Pero además, ¿cómo resignificar ciertas categorías o conceptos? Hay que repensar, digo yo, recategorizar y resemantizar muchas de las categorías que funcionaron en el siglo XX, pero que hoy son insuficientes. Pienso, por supuesto, en el término teoría crítica. Será, por ejemplo, que es una de las preguntas detonadoras acá, será que aquella teoría crítica del siglo XX, fraguada, creada desde Europa, en esa primera mitad del siglo XX, es suficiente para ayudarnos hoy a entender, pensar y quizá modificar la realidad tan diría, compleja que nos atraviesa, o requerimos pensar qué es la crítica, dónde están los límites, ¿no? O, por ejemplo, la razón, ¿no? Esa racionalidad europea que se nos ha atravesado en una sola dirección, como una racionalidad única, universal, en donde no caben otro tipo de racionalidades. Entonces, justamente creo que toma ya mayor significado mi esquema, ¿no? Desde ya yo diría lo siguiente, en el trabajo mío desarrollado en 3 capítulos, en el primero hablo pues de varios de los aportes muy interesantes de este famoso grupo de investigadores que tenemos que leer indudablemente, que son una riqueza, lo mejor que produjo el llamado marxismo occidental, y que tenemos mucho que aprenderles, ¿no? Creo que hay una primera fase de crítica a la modernidad en donde ellos, como ningún otro grupo, ponen sobre la mesa esa crítica a la modernidad, en donde distinguen un tipo de racionalidad que se ha exacerbado, un tipo de razón, digamos que carece de límites, que se ha vuelto instrumental, y que ponen el dedo en la llaga en varios temas. Sin embargo, yo digo lo siguiente, hablando de este primer círculo, a ver, me falta un contador acá. ¿Dónde está? Bueno, sí. Pero a ver, aquí, si observamos este círculo, yo diría lo siguiente, la crítica frankfurtiana, esa teoría crítica, insisto, que tiene como origen específico el texto de Horkheimer de 1937, llamado Teoría Tradicional y Teoría Crítica, es una crítica que funciona de manera intraeuropea, que funciona de manera endógena a Europa, ¿no? Es decir, desde dentro de Europa, y yo diría, si esto, haciendo una metáfora gráfica, fuera una membrana, hay este círculo verde, ¿no?
pero después otro círculo más grande de color azul claro, y esto fuera una célula, y esto fuera una membrana. Yo creo que ellos logran poner el dedo en la llaga y estirar la membrana, pero nunca romperla. No sé si me explico. Es decir, hay varios temas que ellos ponen, digamos, como parte de la crítica. Recordemos, obviamente, el contexto del nacionalsocialismo. Hay aquí algunos de los puntos que ellos, digamos, ponen a discusión, como nunca nadie lo había hecho. Como efecto de la crisis civilizatoria experimentada en la primera mitad del mencionado siglo, estamos hablando del siglo XX, ¿no? La primera gran crítica a la modernidad, ciertos temas que ponen a discusión, como por ejemplo la crítica al nacionalsocialismo, la crítica a la razón instrumental, la crítica al mito del progreso, ya en Estados Unidos, la crítica a la cultura de masas, la crítica del capitalismo industrial avanzado, la crítica al positivismo, etcétera, ¿no? Ellos, por cierto, llegan a Estados Unidos en el 34, 1934, el caso específico de Horkheimer para fundar el Instituto de Investigaciones Sociales allá. Recordemos que llegan a la Columbia University en Nueva York y estarán en los Estados Unidos hasta 1949. Yo sostengo justamente que en ese exilio de Europa a los Estados Unidos, la teoría crítica que en cierto momento se había mostrado tan potente en el contexto ya mencionado, irá poco a poco en los propios Estados Unidos perdiendo cierta fuerza. Yo digo en la introducción en mi trabajo, irá deslactosándose, ¿no? Va a perder cierta esencia, va a perder cierta fuerza la teoría crítica por varias razones, ¿no? Creo que van asimilándose, cuando menos el caso de Horkheimer y Adorno, van un poco asimilándose al American Way of Life, ¿no? A ese modo de vida americano tan seductor. Obviamente un país que les acoge, un país que les da plazas como investigadores, y comienzan a entrar con los años en una cierta zona de confort, con todo y lo doloroso del exilio, que va a propiciar una deriva menos crítica de lo que sucedió, por ejemplo, en los años 30, del propio discurso de esa primera generación de jóvenes frankfurtianos, ¿no? Va por ahí el tema. Ahora, si vuelvo a aquella metodología propuesta, ¿cómo salir, pues, o cuál sería la clave? ¿Dónde está como que el elemento esencial para poder construir una crítica, o cuando menos valorar si aquella teoría crítica de estos grandes autores es suficiente todavía para nosotros, nos permite interpretar nuestra realidad, nos permite leer nuestra circunstancia específica en el siglo XXI, o tendríamos ya que descentrarnos y entrar a una, yo diría, segunda fase de crítica. Y es que acá no podemos olvidar, por ejemplo, lo sucedido en la década de los 80s y 90s, ¿no? Esa crítica, por ejemplo, posmoderna y postestructuralista, con autores como Foucault, Lyotard, Derrida, Deleuze, Baudrillard, que de alguna manera intentaron continuar la crítica de esa primera generación de la Escuela de Frankfurt, pero que en realidad su eje central era si la modernidad como proyecto ilustrado había llegado a su fin, de lo cual se colige, hablando
por supuesto, el caso Habermas. Recordemos que en la década de los 90, tanto Habermas como Lyotard serían así como que los autores más leídos, pero que sin embargo, una de las conclusiones, como sabemos, a las que Habermas llegó y sostuvo hasta el día de hoy, es justamente que la modernidad es un proceso todavía no terminado, un proceso no acabado, un proceso que requiere consolidarse, ¿no? ¿Y eso qué implica? Bueno, pues afirmar el aparato epistemológico derivado de la propia modernidad, ¿no? Entonces, el gran tema de fondo es este, ¿no? Lo moderno. Miren, por ejemplo, siguiendo a Adorno, dice Adorno en La Mínima Moralia, un texto de 1951, dice de manera muy interesante que la modernidad es una categoría cualitativa, no cronológica, dice Adorno. Tampoco suele distinguirse de forma clara, en la teoría crítica, la diferencia entre ilustración y modernidad. Recordemos que en el texto famoso, 1944, Dialéctica de la Ilustración, como sabemos todos, cuyos autores son Horkheimer y Adorno, señalan justamente que la ilustración en esa dialéctica tendría dos posibilidades, ¿no? Por un lado, la ilustración y su modo de racionalidad nos ofrece una posibilidad emancipadora, mientras que por el otro, ha generado también el polo opuesto, una razón instrumental, controladora, destructiva, a la cual hay que ponerle límites, ¿no? Pero es interesante, volviendo a la cita de Adorno, que él señala, insisto, que la modernidad es una categoría cualitativa, pero no cronológica, lo cual desde América Latina, desde el pensamiento, por ejemplo, del grupo Modernidad Colonialidad, este grupo integrado básicamente por tres autores que serían así como quienes por allá, en esa misma década de los 90, en donde el tema del posmodernismo y el postestructuralismo están en boga, de una manera obviamente más soterrada, más periférica, el caso de Aníbal Quijano, el caso de Enrique Dussel, el caso de un Walter Miñolo, comienzan a trabajar una crítica a la modernidad desde América Latina, pero específicamente en el caso de un Enrique Dussel y un Aníbal Quijano, situando cronológicamente el origen de la modernidad, que es aquí un punto crucial y un punto que diferencia de manera específica lo que nos venía diciendo la teoría crítica. Insisto pues en esta parte, ¿no? No hay tampoco en el texto de 1944, la dialéctica de la ilustración, esa diferencia entre ilustración y modernidad. Al hablar de ilustración, obviamente siglo XVIII, digamos, subsumen a la modernidad, pero no hay referencia de cómo comienza la modernidad, ¿no? No hay ese momento cronológico ni de hechos sociales que den inicio a este periodo histórico. Y yo pongo una cita, la continuación, de un ensayo de Dussel de 1999 que dice lo siguiente: la centralidad de Europa en el sistema mundo no es fruto de una superioridad interna acumulada durante el medioevo europeo sobre y contra de las otras culturas. Se trata, en cambio, de un efecto fundamental del simple hecho del descubrimiento, comillas, conquista, colonización e integración, subsunción de Amerindia. Este simple hecho dará a Europa la ventaja comparativa determinante sobre el mundo otomano islámico, India y China. La modernidad es el resultado de estos eventos, no su causa.
Hay un texto justamente previo a esta publicación de Dussel, un texto de 1992 llamado 1492, El encubrimiento del otro. Un texto justamente en donde desarrolla esta tesis que me parece sumamente potente y que creo que es la llave para diferenciarnos y descentrarnos y pensar desde un locus de enunciación propio, en donde la modernidad tiene un origen. Y ese origen se llama la colonialidad, ¿no? Pensando, por ejemplo, con Aníbal Quijano, lo que él llama esta colonialidad del poder, ¿no? Europa sale de esa situación periférica respecto al mundo otomano islámico como efecto del proceso de colonización comenzado en el siglo XVI, ¿no? Que por cierto, el propio Dussel tiene investigaciones históricas muy interesantes, hablando, por ejemplo, de que hay una primera ilustración. No la ilustración, la Aufklärung del 18, de la cual nos hablan nuestros autores de la teoría crítica en sus textos, específicamente en la dialéctica de la ilustración, sino que habría que remontarse a una primera ilustración, que sería, por supuesto, la ilustración española del siglo XVI. Entonces, como ven, hay variantes muy interesantes que desde la filosofía o las ciencias sociales, pues podemos ir quizá afinando, quizá colocando en este rompecabezas tan complejo, quizá colocando de una forma más fina, quizá precisando, pero que nos permiten generar investigaciones de mayor nivel. Entonces yo insistiría, por ejemplo, que el observar que la propia modernidad tiene un origen cronológico, 1492, el descubrimiento del Atlántico, ¿no? Porque lo primero justamente fue, en términos reales, esto. No existía el Atlántico, sabemos todos pues que por un error geográfico y táctico, estratégico, en esta gran expedición de Colón se descubre el Atlántico, pero es esto lo que da origen a la modernidad. Pero con todos los efectos también severos, efectos negativos hacia nuestros pueblos americanos. Entonces, la tesis de Dussel es muy potente, ¿no? Porque además, si nosotros observamos, es algo que yo trabajo de manera fuerte en el segundo capítulo de mi obra. El capítulo 2 yo lo titulo Fronteras epistemológicas de la teoría crítica. O sea, creo que hay un momento en donde aquella teoría crítica llega a un límite, cuando, por eso yo hablaba acá arriba de que este círculo de azul celeste sería justamente esa frontera epistemológica, ¿no? Hay un momento en donde esa frontera no se atraviesa, pues, ¿no? Se piensa desde Europa con categorías para ellos mismos, pero nunca cuestionan, por ejemplo, el tema de la colonialidad, ¿no? Eso no está en su discurso, ¿no? Los efectos de una razón instrumental, de una razón conquistadora, de una razón hegemónica, de una razón destructiva, diríamos una razón necrófila, que termina subyugando, controlando y exterminando, generando, como diría Boaventura de Sousa Santos, un epistemicidio con los otros pueblos. Eso no está en su discurso, nunca aparece. O sea, curioso pues, ¿no? Observar cómo esa gran teoría crítica de estos grandes autores tiene un límite, y ese límite es no entender la modernidad a fondo. Creo que ese es el gran tema acá, y eso que a nosotros nos permite, insisto, desde una epistemología descolonial, pues comenzar a trabajar nuevas vetas en la investigación, hacer un abordaje de temas, yo diría, más original, pensando desde nosotros mismos, ¿no? Por eso me
llama bastante la atención también, creo que el título del coloquio es bien atinado, repensando la teoría crítica desde y para América Latina. Entonces, pensar desde América Latina implica una nueva metodología, el atreverse a crear, porque esto está, vamos a decir, es un trabajo que va caminando, ¿no? Hay muchas compañeras, compañeros, digamos, que han generado investigaciones muy importantes. Esto camina, por supuesto. Creo que, pues como siempre, de manera periférica, en un cierto paso lento, pero hay mucho que decir, ¿no? Por cierto, no sé si a lo mejor aquí todo el mundo está enterado, hubo apenas 30 y 31 de marzo en Roma, en el Vaticano, un encuentro denominado colonialismo, descolonización y neocolonialismo. Está en la red colgado, y organizado por The Pontifical Academy of Social Sciences, la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, en donde participa, pues, entre decenas de investigadores de talla mundial. Participa Enrique Dussel, participa Homi Bhabha, pensador indio, participa Boaventura de Sousa Santos, Grossfogel, pues entre muchos otros, pero es un tema actual, un tema situado, entonces que requiere seguirse trabajando. Entonces, creo que estos autores nos aportan ya una llave. Por eso decía hace rato, no sé si lo enfaticé de manera suficiente o no, que en esa década de los 90, cuando el debate posmoderno y postestructuralista son debates interesantes en las facultades de filosofía y ciencias sociales en el mundo. En ese mismo tiempo, el grupo Colonialidad es Colonialidad está trabajando ya una nueva propuesta de crítica a la modernidad. Me parece mucho más interesante y mucho más potente que lo que han hecho los europeos, ¿no? Creo que en ese sentido, la crítica aportada desde el pensamiento descolonial, pues sería una crítica mucho más radical. Y cuando digo radical, pienso pues en su propia etimología, ir a la raíz, ¿no? Va a la raíz de la propia modernidad, que creo que nuestros autores frankfurtianos no pudieron llegar. Entonces, insisto pues en el esquema, ¿no? Esta membrana se estira, ¿no? Esta membrana se toca, se pone el dedo en la llaga, pues, y la membrana se estira, pero no se rompe. ¿Por qué? Porque nunca van a pasar, digamos, a reflexionar, pensar la exterioridad, ¿no? Es un tema, la colonialidad nunca se aborda, no es una pregunta que aparezca en las grandes reflexiones de estos teóricos. Esa exterioridad, esa periferia, esa otra racionalidad, si aparece, es para menospreciarse. Es esas otras racionalidades, y yo lo muestro en mi trabajo, son racionalidades que no caben hacia la razón moderna, ¿no? O contra la razón ilustrada. Eso me parece muy fuerte. El capítulo 2 de mi trabajo, vuelvo al punto de hace rato, que denomino Fronteras epistemológicas de la teoría crítica, reflexiones descoloniales desde América Latina, ¿no? En ese punto digo, por ejemplo, ¿no? Hablo de los límites críticos de la teoría crítica, conservadurismo ilustrado y eurocentrismo, ¿no? Surge el término eurocentrismo, es decir, podríamos preguntarnos si la crítica de aquel grupo de intelectuales, primera generación de escuela de Frankfurt, obviamente tiene un valor enorme. Es, insisto, una primera crítica a la modernidad. Ponen temas sobre la mesa, temas a discusión que nadie había puesto anteriormente y que tenemos mucho que aprenderles.
pero que justamente ya bajo un análisis metodológico descolonial, afinando el tema, vamos a ver y vamos a encontrar, paradójicamente, pareciera, un conservadurismo ilustrado y un eurocentrismo, en el sentido de que su crítica no sale de Europa y los Estados Unidos, ¿no? Es decir, no funciona tanto para nosotros. Claro, en algunos aspectos, por supuesto que es útil y nos sirve, pero hay otros en donde se queda, digamos, atascada, ¿no? Ya son categorías, insisto, que tendríamos que resemantizar, que tendríamos que buscar cómo actualizar, ¿no? ¿Qué resignificar, ¿no? Bueno, va por ahí el asunto. Y por supuesto no perder de vista, quiero insistir en esto, que la investigación descolonial de nuestros autores latinoamericanos, de nuestros pensadores latinoamericanos, en la década de los 90, impulsaría, pienso, una segunda fase de crítica a la modernidad, mucho más potente, una segunda fase histórica que tenemos que considerar, que es parte de la herencia del pensamiento latinoamericano, que pues tiene que aportar muchos trabajos, ¿no? Que tiene que servir como una herramienta hermenéutica de interpretación de los diversos temas que las ciencias sociales nos aportan. Bueno, sobre el tema de la modernidad, que es el fondo del asunto, me he tratado de esforzarme en ello. Yo pensaba, ¿cómo poder aportar algo, qué decir en un coloquio como este, ¿no? Repensando la teoría crítica desde y para América Latina. Bueno, justamente pensé en abordar esto que comento, el tema de la modernidad, que a veces creo que no logramos entender en profundidad. Y bueno, en tal sentido, sobre el tema de la modernidad como sistema civilizatorio en crisis, eso es una constante que creo que no estaría a discusión, como crisis civilizatoria, ¿no? Sistema mundo, para hablar como Wallenstein, surgen dos alternativas problematizadoras. Pongo una alfa que dice que la crisis de la modernidad es superable a partir de sí misma, porque es un proyecto aún no consolidado, y que la ilustración europea habría marcado el camino para alcanzar diversos logros humanos y sociales, lograr una emancipación. Pensemos en Kant y en su famoso ensayo, ¿qué es la ilustración? O en Horkheimer y Adorno, en su dialéctica de la ilustración, que es justamente esto, ¿no? Es decir, dicen ellos, hay una frase potente en la dialéctica de la ilustración. Dicen ellos, la ilustración es una totalidad, ¿no? O la ilustración está totalizada. Hablando justamente de la ilustración es totalitaria, perdón, específicamente dice así, ¿no? La ilustración es totalitaria. Bueno, hablando de esa racionalidad instrumental exacerbada, digamos que ha pasado los límites, es decir, ha convertido lo racional o más, ha convertido lo irracional en racional, ¿no? La ilustración es totalitaria, dicen, ¿no? Pero desde su discurso es en esa propia racionalidad y en esa crítica que, como bien dice Kant, cuando criticamos es poner límites, ¿no? Que la propia razón ilustrada puede volver a sus límites, ¿no? Es decir, en esa dialéctica de la ilustración se observa que en el mal mismo está la solución. ¿Me explico? Entonces, por eso, por ejemplo, el caso de Habermas, ¿no? Recuérdense sus textos famosos, uno de ellos, el discurso filosófico de la modernidad de 1989, en donde justamente señala esto, ¿no? Que la
que la modernidad es un proyecto no acabado que requiere consolidarse, que es justamente, yo creo, la continuidad de Habermas de la primera generación de la escuela y la dialéctica de la Ilustración, porque la tesis en esa obra de 1944 es esa. O sea, hay una crisis tremenda en Europa, ¿no? o en Occidente. Ese marxismo crítico, ese marxismo occidental, se encarga de criticarlo, ¿no? Con un montón de instrumentos teóricos, ¿no? Sin embargo, esa racionalidad patológica tendría que encontrar su propia solución en sí misma. Por eso, de alguna forma, esa crítica hacia la razón, desde la razón ilustrada, si nos damos cuenta, regresa a sí misma, pues, ¿no? Es identitaria, diría yo. Entonces, de ahí está bueno, y el otro ensayo de Habermas, ¿no? En ese texto de Casullo tan interesante que se llama el texto de Casullo, el debate modernidad-posmodernidad, y el título del ensayo de Habermas, que es también de 1989, se llama Modernidad, un proyecto incompleto. Entonces, ahí está la clave y la diferencia respecto, por ejemplo, a lo que digo en B, que la crisis de la modernidad significa su agotamiento definitivo, hasta hoy, por ejemplo, y con ello la búsqueda urgente hacia otros modos de civilización, subjetividad y racionalidad, más allá de la razón moderna, en la que la humanidad pueda fomentar un crecimiento armónico y sustentable de la vida en conjunto con la naturaleza. Ahí está el gran tema, ¿no? Cómo salir de este corset de una razón moderna, de esta cárcel de hierro, como diría Max Weber, ¿no? Utilizando el término de Weber, ¿no? Esta cárcel de hierro, ¿cómo salir de ahí, ¿no? Yo observaba, por ejemplo, en este coloquio o este encuentro que les decía en el Vaticano, pues estos grandes autores que tienen obra enorme, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo salimos de esa razón moderna, ese modo de racionalidad instrumental que sigue generando millones de víctimas hasta hoy y que no pareciera, esto es obvio, que estuviéramos en un proceso de descolonización, sino más bien en un proceso de recolonización desde muchos ámbitos? Pero sigue siendo la gran pregunta. O sea, la raíz de todo esto, que es justo el aporte de estos grandes autores latinoamericanos, y lo que creo que en donde tenemos el deber de seguir trabajando, de seguir pensando, analizando, cómo salimos o cómo rompemos este modo de racionalidad, unívoca, por cierto, ¿no? En donde no caben otras racionalidades. Es el gran tema. Bueno, podríamos preguntarnos entonces, ¿una crítica en clave descolonial? ¿Se puede hacer una crítica en clave descolonial? Interpelar a la teoría crítica de la primera escuela de Frankfurt desde otro lugar de enunciación a través de una metodología descolonial, ¿no? O sea, eso es lo que yo intenté en humilde trabajo, digamos, ¿no? Que está a disposición de todos, todas, ¿no? Ciertas preguntas detonadoras. ¿Cómo opera su crítica, pensando no desde Europa, sino desde América Latina u otra región periférica? ¿No? ¿Cómo hacer una crítica a la teoría crítica, pues, ¿no? Otra pregunta, ¿es suficiente su discurso para el siglo XXI? Yo diría un discurso, una crítica necesaria, eminentemente,
hay que conocerla, estudiarla, leer a estos autores de manera profunda, constante, pero habría que preguntarnos si su crítica es suficiente para el siglo XXI y sobre todo para nuestra realidad social, ¿no? O sea, desde nuestra geopolítica, nuestro lugar de enunciación, nuestras particularidades sociales, políticas, económicas, culturales, esa crítica nos ajusta o hay que avanzar en ello. ¿Qué tan radical es la crítica a la modernidad de Horkheimer y Adorno? Y digo otra vez radical, ¿qué tanto va la raíz? ¿O se queda a la mitad, pues, ¿no? Yo vuelvo a mi esquemita. O sea, si la membrana se estira o la membrana se rompe y ve el otro lado de la modernidad, ¿no? Esa razón, dice Dussel, ese ego conquiro, ese ego conquistador, destructor, o un Boaventura, ese epistemicidio hacia otras culturas, ¿no? Bueno, eso no está en el tema de reflexión de estos grandes teóricos. No aparece, ¿no? No se ve la importancia de ello, ¿no? No, es el punto acá, ¿no? Bueno, y otra pregunta más. ¿Es posible llamar eurocéntrica a la escuela de Frankfurt? Esto de eurocentrismo, ¿no? Eurocentrismo. O sea, ¿qué sería eso de eurocentrismo? Bueno, pensar justamente que Europa es una civilización superior vía colonialidad sobre las otras culturas, ¿no? Si se queda ahí en esa crítica dándole vuelta, primero desde Europa y después ya en los Estados Unidos, en lo que también yo llamo en mi trabajo, ya en Estados Unidos, ¿con qué se encuentran los frankfurtianos? Con una modernidad americanizada, ¿no? Esto es una propuesta de un profesor también marxista en la UNAM, Bolívar Echeverría, que tiene por ahí un ensayo. Ya murió el profesor hace años, pero hay un ensayo interesante que se llama La americanización de la modernidad. Muy interesante, ¿no? Que por cierto, Marcuse, ya tardíamente, para el 68, recordemos el libro de One Dimensional Man, ¿no? El hombre unidimensional tan famoso, una obra tardía que critica toda esa parte de control sutil del modo de vida americano, ¿no? Esa modernidad más peligrosa todavía que lo grotesco que pasaba en Europa, pero que en muchos Omar, sentidos, sí, sí, disculpa que te interrumpa. No, te quería pedir si podés ir más o menos redondeando tu intervención, así podemos pasar al momento de las preguntas, los comentarios y la discusión. excelente, excelente, Santiago, sí, claro que sí. Bueno, para ir entonces redondeando, ¿qué es la modernidad para la Escuela de Frankfurt? Volvemos a Habermas, ¿no? Que lo dice de una manera sintética y muy precisa. El proyecto de la modernidad, formulado por los filósofos del iluminismo en el siglo XVIII, se basaba en el desarrollo de una ciencia objetiva, vean eso ahí, ¿no? Una moral universal y una ley en un arte autónomos y regulados por lógicas propias. ¿Ah? Pero piénsese todo esto desde una racionalidad única, unidimensional, utilizando el propio término marcusiano, ¿no? Entonces, en donde no hay otra moral, otra ciencia, otras epistemologías, digamos, ¿no? Otro tipo de aparatos jurídicos, otro tipo de estéticas o morales, y si los hay, son descalificados, que ese es el gran punto. Bueno, eh, eh, pues sí, podría casi dejarlo acá. Yo en el trabajo desarrollo, casi para terminar, yo diría lo siguiente, ¿no? Nosotros podemos ver cómo cuando nuestros autores se dicen ilustrados, en verdad son ilustrados, pero ¿qué implica desde un ojo crítico
llamarles a ellos herederos de la Ilustración. Bueno, pongo ahí 3 autores claves, yo desarrollo esto en el trabajo. Por ejemplo, Georges-Louis Leclerc, el famoso conde de Buffon, miren las fechas, 1707 a 1778, tiene un trabajo que se llama Del hombre, escritos antropológicos. Este autor, el conde de Buffon, va a ser un autor que se encarga específicamente, es muy interesante leerlo, porque después Hegel lo va a retomar y Hegel lo va a adaptar a sus lecciones sobre filosofía de la historia universal, para hablar de que América y el poblador oriundo de tierras americanas es un sujeto atrasado. Bueno, hasta el clima, los animales, son sujetos inferiores, ¿no? Después, el caso de Cornelius de Pau, en su texto Investigaciones filosóficas sobre los americanos, y el propio Kant, ¿no? Que por cierto tiene un texto poco leído. Recordemos que él se dedicó muchos años a hacer antropología, pero también geografía. Hay un texto que se llama Antropología desde un punto de vista pragmático. Yo recomiendo mucho leer un texto de Emmanuel Chukwu-Diese, que se llama El color de la razón. Está en la red, La idea de raza en la antropología de Kant, que es un texto muy fuerte, en donde se genera lo que yo he llamado en mi trabajo la falacia antropológica, ¿no? En donde hay un ser humano que es el sujeto original, obviamente el ser humano europeo blanco, conquistador, contra todos los otros que tienen, que acaso una calidad de humanos, pero inferior, ¿no? Entonces dice aquí, autores clave para su pretendida fundamentación cientificista, ilustrada sobre la inferioridad de América y de sus habitantes, pueblos originarios indígenas, debido a su clima y geografía. Bueno, pareciera extraño, pero esto mismo, de alguna manera, y lo muestro en mi trabajo, lo retoman Horkheimer y Adorno. Para ellos es completamente natural hablar de América o hablar de los indígenas o los afros de una manera radicalmente racista, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, nos encontramos en nuestros grandes autores de izquierda del marxismo occidental esta herencia de la cual no van a poder zafarse, van a estar completamente integrados a este tipo de pensamiento, ¿no? Bueno, yo muestro en mi trabajo ese recorrido de una forma más o menos detallada, pues, ¿no? En tal sentido, podría afirmar lo siguiente, ¿no? ¿Qué es esto de eurocentrismo? Bueno, consiste en afirmar la superioridad civilizadora de Europa vía colonialismo sobre otras culturas. Bueno, ¿esto qué implica? La formación de una subjetividad moderna, que es propia de nuestros autores. El sujeto moderno es el fundamento antropológico y epistemológico del colonialismo, racismo, capitalismo. La modernidad sigue teniendo de fondo la conformación de un tipo de subjetividad vuelta hegemónica hasta hoy y que además está interiorizada en nosotros como latinoamericanos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, al gran Pablo González Casanova, sociólogo mexicano, todavía vivo, acaba de cumplir 100 años, rector de la UNAM, que habla de un colonialismo interno, pero teniendo en cuenta ese tipo de subjetividad moderna, ¿no? Un tipo de subjetividad vuelta hegemónica, la del sujeto europeo blanco conquistador, que es ante todo un problema absolutamente actual, un problema económico, político, jurídico, cultural, racial, ético y también estético, necesario a continuar reflexionándose. Bueno, terminaría entonces con esto. Les agradezco mucho su atención y pues quedo a la orden en los comentarios o preguntas. Bueno, Omar, muchísimas gracias por tu intervención, felicitaciones por tu trabajo. Y si les parece, bueno, tanto a los que estamos presentes en este Zoom como a los que nos estén mirando en vivo por Facebook, nos podemos manejar de la siguiente manera. Los que tengan preguntas las pueden escribir en los chats y yo las voy a estar leyendo. Y obviamente si alguien quiere hacer una intervención un poco más elaborada o un poco más larga de lo que llevaría la escritura en el chat, puede levantar la mano y yo le daría la palabra. Ahí veo que Agustín, por ejemplo, levantó la mano. Antes de darle la palabra a Agustín, entonces simplemente quería hacer un aviso.
La idea de este coloquio es que se va a desarrollar a lo largo de todo el año, ¿sí? Desde aquí, hoy digamos es el primer encuentro, y vamos a estar finalizando en diciembre. Simplemente les quería más o menos recordar la agenda a todos los que nos están viendo. Bueno, hoy estamos inaugurando 6 de abril con Omar García Corona. En mayo, el 18 de mayo, nos va a acompañar Rocío Zambrana, de la Universidad de Puerto Rico. Luego en junio vamos a contar con la presencia de Ricardo Pagliucio Regateri, que también está aquí, por cierto, en este chat. El 2 de junio, Ricardo es de la Universidad Federal de Bahía. En septiembre vamos a contar con la presencia de Mauro Basaure, esto va a ser el 7 de septiembre. Mauro Basaure es profesor de la Universidad Andrés Bello. En octubre, el 5 de octubre, vamos a contar con la presencia de Gianfranco Casuso, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y vamos a estar cerrando en diciembre con Amy Allen, el 7 de diciembre, de la Penn State University. Así que bueno, te doy la palabra, Agustín, ¿vos querías hacer alguna observación, algún comentario? Sí, gracias Santiago. Bueno, buenos días a todos y a todas. Entiendo que en el caso de Omar es todavía más temprano que aquí en Buenos Aires. Así que bueno, te agradecemos mucho, Omar, tu presentación. Tuvimos la posibilidad de leer tu libro, así que mucho de lo que comentaste hoy, algunos de nosotros por lo menos ya lo conocíamos y nos parecía muy, bueno, la verdad que es una intervención muy interesante y muy estratégica también en el contexto en el que nos estamos, eh, en nuestro contexto, ¿no? Entonces, bueno, yo no quiero tomar la palabra ni tampoco desarrollar una apreciación de tu intervención, simplemente te la quería agradecer. Eh, Me pareció por ahí que en tu presentación oral, que tuviste necesariamente que hacer sintéticamente una presentación de tu enfoque, tal vez nos faltó un poco un análisis más concreto de los textos, ¿no? De la teoría crítica, aun cuando hiciste algunas referencias. Por ejemplo, tu lectura de las referencias de la crítica a la razón instrumental de Horkheimer o el análisis de Adorno sobre el jazz. Digo, momentos de tu análisis donde efectivamente tratabas de poner en juego tu hipótesis con, con lecturas concretas de objetos materiales concretos, ¿no? Casos. Entonces, bueno, eso digo, lo comento como para una invitación al resto de las personas que están aquí para, bueno, revisar esas lecturas, para discutirlas, para apreciarlas, lo que quieran. Mi pregunta es, entiendo que esto, vos dijiste, es la tesis, tu tesis doctoral, y esto fue hace un tiempo, entonces, primero te quería preguntar, bueno, hoy por hoy, ¿cómo continuaste esa investigación? O sea, ¿cómo se refleja hoy en tus intereses de investigador actual, eh, más allá de la lectura que hayas hecho y la apreciación que hayas hecho de la teoría crítica, por un lado, eso para que nos cuentes, y lo otro, digamos, bueno, nada, en principio encontré tal vez que voy a aludir una mínima diferencia, ¿sí? Pero me pareció que tal vez, y esto entre paréntesis no quiero figurar en como una discusión sobre demasiado como endogámica, ¿no? Pero sí me pareció que tal vez en tu investigación había como faltantes, o sea, me faltaban algunas referencias que tal vez hubiesen contrapesado algunas de tus afirmaciones que eran muy rotundas, ¿no? Tal vez, por ejemplo, en algunos momentos en tu argumentación eso se complejiza. Por ejemplo, tu reivindicación de la dialéctica negativa de Adorno, en parte, desmiente alguna de las apreciaciones como muy generales sobre la perspectiva adorniana o la dimensión crítica en el pensamiento de Adorno, ¿no? Y vaya si fue importante la dialéctica negativa en la propia obra de Adorno. Entonces, digamos que como en tu caso tal vez ponen en un mismo plano de importancia una carta privada de Adorno con Marcuse, ¿no? O sea que no estaba puesta para ser publicada, que vos la citás extendidamente en una nota a pie, y, y la propuesta de una dialéctica negativa, que finalmente sería la apuesta filosófica más relevante de la obra de Adorno,
Tal vez como esa simetría de dos textos que tienen registros muy distintos y relevancias muy distintas, bueno, en parte es una decisión teórica y de cómo leer, pero al mismo tiempo puede generar una cierta sensación de injusticia, ¿no? Porque digamos que eh, tal vez los registros biográficos y las anécdotas históricas están bien a modo contextual, pero hay que pensar bien las mediaciones entre el texto y el contexto, ¿no? Y bueno, eso creo que es también un desafío para todos nosotros latinoamericanos que estamos interesados en leer, traducir y apropiarnos críticamente de ese legado para pensar nuestras realidades latinoamericanas. Y mi última pregunta es, ¿cuál es la potencia y la actualidad de la teoría crítica para analizar los problemas contemporáneos de América Latina? ¿No? Vos hiciste dos alusiones al Vaticano, pero te quería preguntar, los problemas políticos, económicos y culturales de América Latina en el 2023, ¿no? ¿Cuáles son, digamos así, la actualidad de la teoría crítica para pensar esos problemas, si es que efectivamente hay algo que nos pueda ayudar de los conceptos de la teoría crítica para abordar los problemas que hoy nos acucian, ¿no? Gracias y perdón por la extensión. Bueno, si No, les parece, perdón, Omar, hacemos como una ronda general de comentarios, de preguntas, lo que haya, y luego te damos la palabra, así lo hacemos un poco más ordenado. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Eh, ahí está Juan, así que, ¿querés tomar la palabra, Juan, o preferís escribir, como quieras? Eh, Lo más no, sintético posible, te pediría sí, así, sí, vamos. la hago re breve. Gracias por la palabra, gracias Omar por la presentación. Yo me quedé pensando en, en una pregunta que vos planteás al final, digo, ¿qué tan radical es la crítica de la modernidad de Jorge Jaime de Adorno? Me pareció que en tu postura ellos se quedan a la mitad por no evaluar el carácter colonial de la modernidad. Tengo que hacer una breve apreciación para que se entienda la pregunta que voy a hacer. A mí me gustó mucho del capítulo 1 que lastimosamente no pudiste referirte en la presentación, digo, en términos extensos. La crítica, esto yo se lo comentaba en la reunión que tuvimos la semana pasada en el grupo cuando leímos el libro, la crítica negativa de la corporalidad viviente, esto a mí me gustó mucho. Digo, ahí por lo que entendí, Horkheimer habilita una crítica habilita la teoría crítica a partir del sufrimiento que él observa en los trabajadores industriales de la sociedad de su tiempo. Hay una frase que vos pones en la página 51, a mí me gustó mucho, que es: el sufrimiento es la condición sin la cual la estructura de dominación no podría subsistir. Esto lo decís en la página 51, a mí esto me impactó. Pero digo, a partir de esta consideración me puedo empezar a dirigir a la pregunta. En la americanización de la teoría crítica que describís en el capítulo 2, digo, ahí se muestra el carácter eurocéntrico del cual Adorno y Horkheimer terminan siendo como presos, ¿no? Esto es lo que te referías recién. Y acá la pregunta: ¿considerás que si hubieran rescatado este elemento de la corporalidad viviente sufriente, se podría aportar más en la radicalidad de la teoría crítica, en la radicalidad de la crítica de la modernidad? O sea, porque esto es lo que a mí no me quedó del todo claro en el capítulo 2. Quizás esto está en el capítulo 3 y yo no terminé de leer el libro, lo confieso, digo, pero capaz que esto lo retomás en el libro, todo esto me interesaría saberlo. En rigor, la pregunta es esa: si esto está en el libro, o si no está, ¿qué consideración te merece esto? Si se entendió la pregunta, esta es mi intervención. Muchas gracias, insisto, por la presentación y por el espacio. Bueno, muchas gracias, Juan. ¿Alguien más tiene para agregar algún comentario? ¿Alguna pregunta? Levanten la mano, y si no, bueno, podemos hacer una segunda ronda de intervenciones luego. Yo simplemente querría agregar algo, Omar. Bueno, obviamente, como dije al principio, me gustó mucho tu intervención, tu propuesta en general. Dos preguntas que están conectadas, digamos. La primera, esto también tal vez es un poco del ego, ¿no? De no conocer algo tanto bueno, del campo general de las discusiones, de esa matriz de pensamiento relativamente común que podríamos establecer entre los subaltern studies y el postcolonialismo y la opción de colonial, etc. ¿Por qué vos
y entiendo que esto debe estar atado a la propia propuesta de Dussel. ¿Por qué vos decís descolonial y no decolonial? A mí, no sé, lo que me surge, tal vez esto tiene que ver con una estrategia de demarcación en relación a los decolonial studies de las campus de las universidades norteamericanas. Bueno, eso sería una primera pregunta, y a caballo de esta, o en relación con esta pregunta, lo que querría preguntarte justamente, ¿qué capacidad vos de resistencia encontrás en tu perspectiva? En el sentido de que, bueno, yo creo que hay algo así claramente identificable, como algo que sucede digamos, lo que se denomina norte global, o en los centros de producción académica, intelectual, que es cada vez más, ¿no? Es algo creciente. Alguien dijo por ahí alguna vez Global South Washing, ¿no? Me gustó mucho cómo fue dicho eso, pero lo podríamos poner en los términos también, ¿no? Que se le da cada vez más lugar a este tipo de perspectivas, al punto, y esto es una hipótesis, que se las neutraliza, ¿no? Se los pone en lugar como de una minoría, muchas veces de una víctima sufriente, y muchas veces se termina ocupando ese papel, ese rol. Entonces yo lo que me preguntaba, bueno, primero si vos coincidís con algo de esto, en el sentido que cada vez más hay, ¿no? Digamos, producciones en los centros que toman algo de esta perspectiva, y que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Digamos, hay como un correlato de esto que es el lugar de las minorías, en fin. Bueno, si vos, por un lado, coincidís con algo de esto que estoy diciendo, y fundamentalmente si vos encontrás alguna capacidad de resistencia por parte de tu perspectiva, a ese movimiento, a esa estrategia de subsunción, de desradicalización, de domesticación en un punto. Así que bueno, eso por el momento. No sé si alguien quiere agregar algo más, si no le damos ya la palabra a Omar, y en todo caso dejamos para una segunda ronda de comentarios e intervenciones. Yo diría, Omar, si querés tomar la palabra, toda tuya. Y bueno, en principio agradezco mucho los comentarios de Agustín, de Juan y de Santiago. Bueno, yo en primera instancia diría, ¿no? Tratando de responder a Agustín, mi texto en principio tiene un carácter provocador, ¿no? Es decir, creo que es un texto, lo digo con toda humildad, ¿no? Que difícilmente deja indiferente al lector, ¿no? Justamente por el abordaje desde una metodología descolonial, ¿no? Y de poner en cuestión a este grupo de grandes intelectuales que suelen pensarse en muchas facultades que su crítica es la más radical que generó el marxismo occidental en el siglo XX, y que sería en ocasiones lo mismo para el siglo XXI. En ese sentido, creo que es muy importante observar la metodología. Por eso yo insistía en mi presentación en estos puntos, ¿no? Ahora, el caso de Adorno y la dialéctica negativa. La dialéctica negativa es un texto del último Adorno, es un texto de 1966. Es eminente que hay una potencia muy significativa en el trabajo de Adorno. Rompe con Hegel, por supuesto, en la propuesta de una dialéctica que llegue a la síntesis, una dialéctica reconciliadora, pero recordemos que Adorno tampoco está, digamos, en vías de pensar la historia como progreso, y menos aún empezar en un sujeto social que transforme la historia. Entonces también rompe con Marx, paradójicamente, ¿no? Es decir, pareciera, hay muchos claroscuros en Adorno, ¿no? Es decir, pareciera que al romper con Hegel se acerca a Marx en esa dialéctica negativa, pero no hay un sujeto social, eso no hay que olvidarlo, no hay un sujeto de la historia, digamos, ¿no? Pareciera que no le interesa, y
desde la propia crítica de Lukács, por ejemplo, que es otra cosa que abordo en el trabajo, ¿no? Ellos son la vanguardia, sin sujeto social. Curioso, ¿no? Ahora, pareciera que Adorno teóricamente trata de romper esa ontología de la mismidad de la razón occidental. Sin embargo, si observamos sus trabajos, por ejemplo, justamente ese ensayo tan poco conocido y tan escandaloso que abordo en mi trabajo, que se llama Moda sin tiempo sobre el jazz, que es un trabajo de 1955, pareciera contradecir de manera muy fuerte la propuesta adorniana posterior de la dialéctica negativa. Y surge una pregunta aquí, ¿no? Que es una pregunta, me parece, delicada. ¿Puede desvincularse la vida, la personalidad, la subjetividad de un autor con su obra? Es decir, los juicios que Adorno genera hacia el jazz y hacia el sujeto productor del jazz como una creación musical que no se ajusta pues a la vanguardia musical de Schoenberg y la música dodecafónica, los juicios que lanza Adorno, ¿no? Parecieran juicios del nacionalsocialismo antisemitas. Es decir, los juicios que Adorno lanza hacia el sujeto afroproductor del jazz son radicales, profundamente racistas, y de no permitir un tipo de racionalidad y peor, de una estética, de una sensibilidad distinta a la europea. Es cosa de sujetos atrasados, que solo se aprecia en América. Parece interesantísimo cómo rompe, digamos, con cualquier posibilidad Adorno respecto a permitir, digamos, por ejemplo, desde su propuesta del arte como salida o revolucionario, un arte. ¿Qué tipo de arte, no? Yo digo en mi texto, ¿qué pensaría Adorno? Y además lo comparo con Carpentier, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pensaría el propio Adorno de expresiones como el tango argentino o como como, no sé, las danzas, digamos, de pueblos indígenas o, digamos, la extraordinaria riqueza cultural estética en el Brasil, ¿no? Es decir, pareciera que no hay cabida a otro tipo de racionalidades o sensibilidades, ¿no? O sea, pareciera pues que esa posibilidad teórica de ruptura, de autorreferencial, digamos, ontológica de la razón europea, es contradictoria, ¿no? Con la propia obra de Adorno y su propia actitud vital, ¿no? Bueno, eso por un lado. Claro, por supuesto, esto está a discusión, por eso titulo mi trabajo Una crítica descolonial, ¿no? Es una postura propia, obviamente como dice Riquet, todo tiene un carácter subjetivo, ¿no? Aún la ciencia pretendidamente objetivizada, hay un investigador, hay un sujeto que enuncia, no podemos zafarnos, liberarnos de esta subjetividad. Es una propuesta propia, ¿no? Ahora, la razón, perdón, la crítica, me decía Agustín, y esta teoría crítica, yo digo primera teoría crítica, tiene todavía alcances para pensar el siglo XXI. Yo creo que sí, en muchos aspectos. Una máxima en el caso heimeriano, el distinguir esta razón instrumental, una razón que después, por ejemplo, Max Weber llamará medio fin, una razón extractivista, productivista, que tiene como máxima la tasa de ganancia, ¿no? La explotación en todos los sentidos, y sigue siendo, yo creo que este texto de Horkheimer, que se llama Eclipse of Reason, de 1947, Eclipse de la Razón, que después, 20 años más adelante, será publicado en Alemania como crítica de la razón instrumental. Creo que es un texto bien interesante, creo que tiene mucha vigencia. Esto que se llamaba razón instrumental, posteriormente es llamado razón subjetiva, dice él, ¿no?
habría que volver a una razón objetiva, dice Horkheimer, pero creo que en su propia condición de europeos, en su propia situación pues de origen, aún incluso burgués, vamos a decirlo así, esa situación de clase, pero además la herencia ilustrada no les permite ver el otro lado. Yo insisto mucho en eso, ¿no? Es decir, hay elementos que podemos rescatar en el siglo XXI eminentemente, ¿no? Del propio Adorno es indudable. Creo que la dialéctica negativa adorniana fue un proyecto, digamos que el propio Adorno, por cuestiones obvias, no pudo explotar, digamos, ¿no? El texto es del 66, pero Adorno muere en 1969. Recordemos, después de quedar bastante mal ante los estudiantes en la Universidad de Frankfurt con el propio Habermas, que terminan llamando a la policía para desalojarlos, ¿no? Y decir, bueno, esto es un fascismo de izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto que decía Adorno, de yo no hice mi teoría para que hagan bombas Molotov y todo esto que conocemos, ¿no? Cómo después no se integran a una política, es decir, les asusta el hecho de sujetos sociales que quisieran transformar su propio entorno social o quisieran una crítica más radical al gobierno vigente. Entonces, bueno, yo creo que hay que leer a los autores, yo creo que es muy importante, pero también creo que es saber situarlos y creo que es una obligatoriedad como pensadores latinoamericanos de diversas áreas, poder colocarlos, ¿no? Poder darles una justa dimensión. Yo creo que son trabajos extraordinarios. La dialéctica negativa tiene alcances enormes que yo creo que tendríamos que trabajar y que seguir desarrollando desde una perspectiva propia, ¿no? Por cierto, creo que se parece mucho esto que ahora autores como Mauricio Beuchot en México, que habla de analogía, creo que en mucho las raíces pueden estar en Adorno, o lo que Dussel llama transmodernidad, un superar, ir más allá del discurso moderno, de una lógica binaria con una lógica analógica. Creo que tienen mucho las raíces de Adorno. Entonces habría que conceder y reconocer esa inspiración tan importante, aun cuando la propia vida de Adorno, yo insisto, su propio carácter como persona, que me parece interesante también rescatar, porque a veces eso no suele hacerse tanto, y creo que es de peso no desvincular la propia vida del autor con el desarrollo de su obra. Creo que es también parte pues del sujeto mismo, ¿no? Bueno, eso un poco para contestar a Agustín. Ahora, lo que comentaba Juan. Horkheimer es un autor que a mí me gusta mucho. Es un autor poco trabajado, es un autor poco estudiado. Me parece indudablemente que de los autores de la primera generación de la Escuela de Frankfurt es el autor, digamos, que menos se conoce. Yo hablo de que Horkheimer propone un giro material muy importante, la materialidad corporal viviente, ¿no? El sujeto vivo que sufre es justamente el criterio de la crítica, ¿no? La víctima como tal. Es decir, aquel que sufre en su corporalidad viviente y que expresa las negatividades que lo atraviesan del propio sistema vigente, es aquello que detona la crítica. Me parece fundamental, ¿no? Hay un texto de Horkheimer, yo lo recomiendo mucho, que es un texto además poco leído, que se llama Ocaso. Es un texto de 1934, que está publicado en Antropos. Es un texto de aforismos, en donde Horkheimer se asemeja mucho al joven Marx. Es decir, ese joven Marx de los manuscritos de París, de los manuscritos económico-filosóficos de 1844, sin conocerlos además. Creo que a mí me parece que habría que hacer un trabajo sobre eso, por ejemplo, comparativo, en donde el propio Horkheimer toca esos elementos fundamentales, vitales, ¿no? Yo, si confieso justamente cómo me acerco a la teoría crítica, es justamente a través de Horkheimer, ¿no? Me parece que el legado de este autor, primero como director por casi 30 años del Instituto de Investigaciones Sociales, ¿no? Ese trabajo
yo diría, administrativo de mantener cohesionado al grupo, pero también un trabajo intelectual que se conoce poco, ¿no? El trabajo acerca de la materialidad, hay por ahí unos ensayos, Materialismo, Metafísica y Escepticismo, Materialismo, Metafísica y Moral, de Horkheimer, que son textos extraordinarios. O sea, si alguien, yo recomendaría particularmente, si alguien quisiera tener claridad en lo que es el materialismo marxista, no hay como leer Horkheimer. O sea, analiza y profundiza, creo yo como nadie, el tema. ¿Qué es materialidad? Pero referido a la corporalidad viviente. De hecho, yo hago un anclaje con Husserl en mi texto, que por cierto fueron alumnos de Husserl. Y Husserl se pregunta qué es el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Dice, el cuerpo es aquello que nos ancla en el mundo de lo real, ¿no? La sensibilidad, el cuerpo físico material, es aquello que nos permite un anclaje en el mundo de lo real. Creo que de ahí, cuando menos es mi hipótesis, ¿no? Horkheimer tomaría esa sensibilidad, pero además el hecho de trabajar desde muy joven, o cuando menos observar, no trabajar, pero observar, qué pasaba en las plantas industriales con su padre, ¿no? Es decir, mientras él pertenece a una familia de la alta burguesía alemana, él ve el sufrimiento tremendo en la clase obrera y le llena de sensibilidad, ¿no? Y creo que le inspira para escribir bastantes cosas, ¿no? Hablar de la clase obrera y toda esta situación de roles en el trabajo en su tiempo. Ahora, creo que justamente después, ya en los Estados Unidos, todo esto va transformándose, ¿no? Comienzan a asimilarse, insisto, en el modo de vida americano y a tomar un cierto lugar de confort. Posteriormente, ¿qué pasará? ¿No? Es muy interesante ver cómo el propio Horkheimer termina justificando la guerra de Vietnam, ¿no? El intervencionismo, el imperialismo estadounidense en Oriente de una manera tremenda. Y bueno, creo que al cambiar de geopolítica, por supuesto, creo que es fácil enamorarse de los Estados Unidos, ¿no? Un lugar de consumo, un lugar de bienestar, el tener, por supuesto, con todo y el dolor del exilio, puestos de trabajo, ser reconocidos. Recordemos, por ejemplo, que el término Escuela de Frankfurt es ya un mote muy tardío, ya en los 60s, que comienza en Estados Unidos, ¿no? Se les comienza a reconocer como Escuela de Frankfurt, esto lo dice Martin Jay y el propio Birger Haus en su obra La Escuela de Frankfurt, o Martin Jay en La Imaginación Dialéctica, ¿no? Pero claro, es eminente que ellos en Estados Unidos tuvieron esa posibilidad de desarrollo, de escribir, y bueno, de convertirse en grandes pensadores. Pero claro, creo que el elemento fundamental es el dolor humano, el sufrimiento. Creo que, imaginemos, haciendo un ejercicio mental, ¿qué hubiese pasado, ¿no? ¿Cómo se hubiera potenciado la crítica si ellos hubieran descubierto justamente que esa razón instrumental, destructiva, necrófila, comenzó justamente con el proceso de colonización y sometimiento de las culturas en América Latina o en el África, ¿no? Con el imperialismo inglés y francés del 17. ¿Qué hubiese pasado, no? Pero parecería, en el caso de Horkheimer y Adorno, que no vieron análogamente que hubo otros Auschwitz, ¿no? Como que otros Auschwitz parecen ahí cancelados, como si el dolor y la marginalidad fuera solamente europeo, del hombre europeo. Ahí la situación de crítica a la que nosotros estamos obligados, ¿no? O sea, no pensar solo intraeuropeamente, ¿no? Es como el caso de Locke, yo lo digo ahí también en mi texto, ¿no? Recordemos que Locke es uno de los hacedores de la primera constitución de los Estados Unidos, ¿no? De las Carolinas, ¿no? Mientras escribe su ensayo sobre el gobierno civil, en donde dice el hombre es libre, él es accionista de la Royal Company Association, ¿no? Esta empresa encargada de traficar esclavos africanos a América. Es decir, el hombre es libre, bueno, ¿cuál hombre? ¿Cuál ser humano, no? ¿De quién hablamos? Bueno, hablamos del europeo. El otro, digamos, el afro, el indígena, si son humanos tienen una calidad inferior,
pero eminentemente en los hechos no son libres, ¿no? Entonces creo que eso tenemos que pensarlo. O sea, si no lo pensamos, entonces ¿en qué me convierto? ¿En un cómplice cultural de la masacre y los genocidios pasados? ¿O tengo la obligatoriedad? Ahí el punto de partida, ¿no? Creo que desde mi humilde opinión. Es decir, ¿dónde me coloco? Por eso la importancia para mí de descolocarse, porque yo no soy europeo y aunque lo fuera, podría ser crítico, o no soy estadounidense, y aunque lo fuera, podría ser crítico, pero siendo latinoamericano, creo que estoy obligado a tomar una postura. No puedo tomar una neutralidad política y obviar eso como parte de la normalidad histórica, o simplemente, como diría que en México, Miguel León Portilla, ver únicamente la visión de los vencidos, cómo se mira la historia desde abajo, cómo se mira la historia desde la víctima, desde el excluido, el dominado, el sometido, aquel que le negaron y le destruyeron su cultura, cómo se mira la historia desde los epistemicidios, ¿no? Entonces creo que ahí está un punto clave, que desde mi punto de vista, cuando menos, por eso digo una crítica, ¿no? Hay muchos temas ahí. Creo que esta tesis, creo que es apretada, creo que sugiere muchos temas, y claro, Horkheimer es un autor para mí muy especial, ¿no? Muy especial. Tengo por ahí algún trabajo inédito que estoy también viendo dónde publicar sobre Horkheimer, precisamente, ¿no? Yo creo que hay ahí una situación muy interesante en sus trabajos, muy a rescatar, ¿no? Eh, em, hay por ahí un trabajo de Dussel en Trota, Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión, donde hay un capítulo dedicado a la escuela de Frankfurt, a la primera escuela de Frankfurt, teoría crítica, en donde recupera ese tema en Horkheimer, esa materialidad viviente. Entonces, es muy interesante. Creo que hay que trabajar más a Horkheimer, hay que darlo a conocer y sobre todo recuperar esos grandes aportes en el tema de lo material, que son indudablemente, yo creo que de lo mejor en este autor. Uh-huh. Que lo que pensaba Santiago. Bueno, hoy hay muchos discursos de la descolonialidad, ¿no? Creo que en muchos sentidos también los propios europeos son especialistas en apropiarse de lo que no es de ellos, ¿no? Hay ciertos autores o ciertos grupos, ¿no? Que dicen que la descolonialidad es como, o la decolonialidad es bien como surgió en Europa. Y creo que hay que reivindicar esto como una propuesta latinoamericana. O sea, hay como ese mecanismo común, siempre como de marginar el trabajo hecho por nuestros pensadores, nuestras pensadoras. Sigue como esa lucha epistemológica respecto a qué se produce y en dónde, y qué importancia tiene, dependiendo de qué universidad venga, ¿no? O sea, obviamente no es lo mismo alguien que produzca en Harvard o alguien que produzca en México, en Argentina, Chile, Bolivia, ¿no? O sea, siempre seremos parte de un pensamiento marginal que hay que tratar de defender y reivindicar, ¿no? Ahora, no creo que esto implique, si lo entendí bien, extrapolar y señalar que el pensamiento descolonial sea específicamente de víctimas o situarse siempre en esa posición. Creo que aquí el punto es hablar como iguales, es decir, lograr una simetría epistemológica y decir que no somos más, pero tampoco menos. Decir que estamos justamente produciendo filosofía, que estamos produciendo ciencias sociales, que estamos justamente trabajando en nuestros centros de estudio y haciendo cosas, produciendo, ¿no? De igual o mayor importancia, pero que estamos en ese trabajo teórico. Creo que va por ahí. No sé. Y en el caso de hablar de decolonialidad o descolonialidad. Bueno, no entraría tanto, hay quien entra en esta situación como problematizadora, pudiese serlo,
Creo que en castellano queda más el prefijo des como tal, ¿no? El de colonial sería más afrancesado, quizá. Creo que a mí me daría igual, literal, ¿no? Es decir, me parece que lo importante es la esencia del discurso. Es decir, si digo de o digo des, me parece que en esencia tiene que llevarnos a lo mismo. Pero creo que decir descolonial me remite más al castellano, es decir, en este caso, una producción latinoamericana, en nuestro idioma, en nuestra lengua. Bueno, excelente, Omar, muchas gracias por tus respuestas. Y bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Si no es el caso, yo propondría ir cerrando ya. Estamos en casi 2 horas de reunión. Así que bueno, nada, nuevamente agradecerte, Omar, por tu generosidad de compartir tu trabajo con nosotros. Las felicitaciones del caso nuevamente. Y bueno, tenés la palabra si querés hacer algún tipo de cierre a esta participación en nuestro coloquio. Y nuevamente, perdón, invitarlos a las próximas encuentros de nuestro coloquio, y a vos también, Omar, si te interesa presenciar los próximos encuentros, estás más que invitado. Sí, sí, bueno, yo vuelvo a agradecer a todos y a todas por la escucha, por el diálogo, el intercambio comunicativo. Bueno, para mí un honor el haber podido participar con ustedes y la propuesta de Santiago de abrir el coloquio. Les agradezco mucho, mucho la atención, las preguntas, los comentarios siempre son enriquecedores. Pues yo me sigo considerando un aprendiz, no me diría especialista. Yo creo que aquí muchos de ustedes conocen bastante más lo que es la teoría crítica. Creo que mi trabajo pone muchos temas ahí a discusión, y justamente es la idea, ¿no? Así como comentaba Agustín o Juan o Santiago, el hecho de que es parte de la discusión intelectual no estar siempre, digamos, de acuerdo en todo, sino que en el diálogo se crece. Creo que el intercambio comunicativo significa siempre posibilidad de pensar más, posibilidad de crear, posibilidad de seguir imaginando, ¿no? Entonces, les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho la posibilidad de la escucha, y bueno, estoy a la orden. Entonces, esperaría continuar con el contacto, y bueno, felicitarlos también por el coloquio, y claro que estoy interesado en seguirlo y ver los otros aportes. Les agradezco. Bueno, nuevamente muchas gracias, Omar, y bueno, nos estamos viendo entonces próximamente el mes que viene con Rocío Zambrano. Hasta luego, adiós. Hasta luego.